Violencia en Honduras versus teoría del delito y desviación. La violencia, medio que debería estar ya desterrado en una sociedad civilizada, sigue actuando entre nosotros como si fuera el único medio por medio del cual unos pocos hacen oír su voz, mientras que la mayoría perjudicada ha de seguir aguantando. No cabe duda que la violencia en la familia es la base de tanta violencia. Se ve a diario como madres y padres dañan tanto física como psicológicamente, dando un ejemplo a sus hijos, futuras personas violentas. La inequidad social, la desigualdad, la pobreza, son una de las causas que estimulan y permiten el desarrollo y la amplitud de los espacios delincuenciales. Sin embargo, sería un error creer que la delincuencia es producto de la pobreza. Eso sería un error, porque eso conduce en primer lugar a criminalizar, como dicen ahora, la pobreza. Y en segundo lugar, sería una tesis reduccionista que conduce todo a creer que el pobre es un delincuente y que el delincuente es delincuente porque es pobre. Entonces no habrían delincuentes ricos. La historia en Honduras nunca había registrado tantas muertes violentas por homicidio como ahora. Solo en el 2010, el país alcanzó las cifras más altas de Centroamérica. Según datos del Observatorio de la Violencia, durante el año 2010 ocurrieron 77.5 homicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras. Y para diciembre del 2011 se proyecta que esa tasa tendrá un incremento significativo. Se estima que para esa fecha habrán ocurrido 86 homicidios por cada 100.000 habitantes. De enero a junio del 2011 se registran 4.926 muertes violentas, de las cuales un 72.8% son homicidios. Casi la mitad de las víctimas son jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Las cifras son escalofriantes si se considera que ocurre un promedio de 20 homicidios por día, es decir, uno cada 72 minutos. Según el Observatorio de la Violencia, la mayoría de estos homicidios son cometidos con armas de fuego. Durante el primer semestre del 2011, se registran un total de 3.587 homicidios, un 22.5% más que el periodo anterior. La mayoría son producto del sicariato, que se caracteriza por las muertes por encargo. Las estadísticas reflejan que en ese periodo, en Honduras, ocurrieron un promedio de 3 masacres por semana. Vivian Yesenia Arce ya no quiere vivir. Su vida ha transcurrido muy cerca de los basureros, de donde ha obtenido artículos que luego vende, y así logra obtener dinero para sobrevivir. Vivian es una de los centenares de miles de hondureños que viven en la miseria, marginados y con ínfimas posibilidades de salir de esta situación debido a la inequidad social.
¿Por qué llora hoy esta mujer? ¿Cómo ha transcurrido su vida? ¿Por qué, aunque inició la escuela, no continuó su educación escolar? Lo conoceremos en este documental. Pero antes, ¿qué es inequidad social? Inequidad social la podemos definir como aquellas desigualdades que se producen en una sociedad cuando no nos permiten a la población hondureña en particular que pueda tener los niveles de desarrollo en igualdad de condiciones. Entonces existen algunos factores colaterales que terminan en marginación, exclusión, y en ese sentido, pues lógicamente esa inequidad social viene a perjudicar el desarrollo integral de la población. Situaciones de desigualdad que lo limitan para llegar a una situación favorable. Digamos, si usted ve las condiciones en que vive un campesino, realmente pues hay toda una historia de ese campesino, de su familia, que le limitará para llegar a tener una oportunidad de niveles educativos adecuados, de ingresos adecuados. Entonces esas son las inequidades, que en este país no se construyen y no se elaboran políticas para resolver, desigualdades que tienen un carácter estructural e histórico. Entonces, en el caso, si lo relacionamos eso con la violencia, si nosotros vemos el tema de maras, pandillas o el problema de maras y pandillas, podríamos decir hay un problema fuerte de inequidad y de desigualdad. Inequidad, ¿por qué? Porque muchos jóvenes en este país, la educación, si bien es pública, hay muchas oportunidades educativas que no le llegan a los jóvenes. El empleo, fundamentalmente, el empleo juvenil es un problema estructural en este país. Los jóvenes no pueden acceder al empleo. Entonces, si un joven no puede acceder a un empleo, si recibe una educación, digamos, formal o informal, se le prepara para realizar un oficio y al final no puede obtener un ingreso dignamente, lo que hace es involucrarse de repente en actividades delictivas. Y el caldo de cultivo está ahí. Se forma, digamos, en las esquinas, se socializa, va y tiene que llevar ingresos a su casa, entonces opta de repente, no todos, pero algunos, por la vía no legítima para obtención del ingreso, ¿no? Esa es inequidad. Inequidad es no ofrecer las oportunidades desde el Estado para que todos los jóvenes tengan derecho a una educación, tengan derecho a salud, tengan derecho a vivienda y tengan derecho a vivir dignamente. La desigualdad social pues tiene que ver con la distribución de los recursos en la sociedad, ¿no? En la sociedad hay recursos económicos, hay recursos materiales, hay recursos simbólicos que en las sociedades se distribuye desigualmente, ¿no? Sobre todo las fuentes de desigualdad social pues es la falta de acceso a un empleo o a un ingreso. A mediados de la década anterior, el número de pobres en Latinoamérica ascendía a unos 200 millones de habitantes. En Honduras, al menos el 65% de la población es pobre, y ese número aumenta año con año, y las autoridades no ponen en práctica propuestas de solución ante un problema que no es estadístico, sino humano. Vivian ingresó a la escuela, pero no pasó del primer grado porque su madre no podía sostenerlos económicamente y se veía obligada a mandar a sus hijos a vender verduras y otros productos para poder pagar el cuarto de alquiler y otras necesidades. Tomate, a 10 la bolsa de tomate, a 20 pesos la bolsa de tomate, a 10 la docena de huevos. Ese día nos moríamos de hambre. La inequidad social no es otra cosa que el desequilibrio, es decir, aquella distribución de los beneficios que deben ser para una colectividad de una manera desproporcionada. Entonces tenemos a una gran mayoría privada de acceso a aquello que corresponde a la mediana felicidad que todos procuramos, y tenemos un pequeño segmento en condiciones de superávit, y que el Estado no ha procurado de que se distribuyan pues las utilidades que percibe entre las mayorías. A mí me parece importante que se empiece a trabajar todo este tema de la criminalidad y la violencia desde una perspectiva más de largo plazo y no de corto plazo,
porque el problema se ha politizado tanto que se vuelve un tema de campaña. Y entonces usted está pidiendo respuestas para 2 años, para 1 año, cuando ya se está acabando el periodo presidencial, para 3 a lo sumo. Entonces, si el tema se politiza, las respuestas son inmediatas. Pero si se empieza a pensar en una política de seguridad ciudadana, en una política de Estado para resolver los problemas de delincuencia juvenil, tratar los problemas de prevención fundamentalmente, usted está abordando el problema desde una perspectiva más de largo plazo y desde un papel importante que debe tener el Estado. Eso se ha abandonado, eso no ha existido en el país. Realmente las respuestas han sido reactivas y el papel protagónico lo ha tenido la policía. Y la policía no es la única que tiene que ver con los problemas de delincuencia, violencia, inseguridad, falta de oportunidades de jóvenes. Son las otras instituciones las que deben de, con una política integral, empezar a plantear respuestas de mediano y largo plazo. El trabajo preventivo con los jóvenes es fundamental. La estructura de oportunidades en el empleo y en la educación es fundamental para resolver el problema. La confianza en las instituciones. Digamos, si usted tiene confianza en las instituciones, puede colaborar con las instituciones, pero si usted el primero que le teme es a la institución, a la policía para el caso, entonces ¿cómo va a colaborar con una institución como la policía para hacer las tareas de prevención, para responder, para prevenir, para anticiparse al delito en el barrio, en la comunidad, cuando ya ve que el joven está tomando un camino o una dirección que es equivocada? Entonces, fundamentalmente son esas las respuestas que se deben de dar. Reducir la inequidad, reducir las desigualdades en el país, son pasos que se deben dar, que van más allá de las respuestas inmediatas al problema. Cuando se definen políticas públicas o políticas nacionales o locales en el tema de seguridad, son enfoques a veces muy reactivos y no se buscan las causas. Cuando uno revisa las causas, cuando va a un proceso de investigación, un proceso de análisis, se da cuenta que hay muchos factores que influyen para que tengamos una sociedad con altos niveles de crimen y delito. Y dentro de esos empezamos a identificar varias causas. Una de ellas es la falta de oportunidades, el acceso al trabajo, el tema del esparcimiento. La juventud no tiene lugares donde pueda desarrollar su vida en particular, y en ese sentido encontramos otros factores también. Encontramos el tema de la pobreza, encontramos el tema de oportunidades que nos permitan tener la posibilidad de avanzar en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Vivian Yesenia es víctima de la violencia de fondo que afecta a la sociedad hondureña. Esa violencia que se origina en una de las tasas de desigualdad más altas de todo el continente, únicamente comparada con la vigente en Brasil, donde la extrema pobreza y la extrema riqueza están a la vista, como en nuestra sociedad. De esa violencia social a la violencia organizada solo hay un paso. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud, OMS, destaca que el conjunto de inequidades existentes en sociedades como la nuestra generan condiciones para la expansión de los hechos delictivos, entre ellos la delincuencia y el crimen organizado. Lo primero que los expertos aclaran es que no se nace siendo delincuente, o que si alguien es pobre automáticamente está a punto de ser delincuente. Pero sí se advierte que las injusticias acumuladas socialmente, la ausencia de oportunidades para los jóvenes, el incremento de la sociedad de consumo y los ejemplos de impunidad crean condiciones para violentar la ley y las formas de convivencia. Vivian tiene 4 hijos. Ella se considera una buena madre porque al menos no manda a pedir a sus hijos ni los utiliza como vendedores ambulantes. Sin embargo, las autoridades del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, INFA, determinaron que se encontraban en riesgo social y que su futuro familiar es incierto. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia consiste en reconocer a los demás el derecho a que se respete su persona e identidad. En otras palabras, consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de culturas, de nuestras formas de expresión y de ser humanos. Tolerancia no es lo mismo que indiferencia. Es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos y las libertades de los demás.
Sin tolerancia, la paz no es posible. Evitemos actitudes intolerantes. La intolerancia tiene su origen en la creencia de que el grupo, sistema de creencias o modo de vida propio es superior al de los demás. Esto provoca violencia, conflictos y hasta guerras. Estos son algunos síntomas de intolerancia. Usar un lenguaje despectivo, burlarse de otros, crearnos prejuicios, usar estereotipos, culpar a otros, discriminar a personas diferentes, ignorar a alguien, intimidar, hostigar, reprimir, no respetar símbolos y cultos, negar el acceso a la participación a personas o grupos, segregar a personas de diferente raza, sexo o religión. Sin tolerancia, la paz no es posible. Continuamos. Por decisión de las autoridades, a Vivian solamente le dejaron la responsabilidad de uno de sus hijos. Ismael cursa el 3er grado en la escuela. Con dificultades va pasando grados, pero el divorcio entre la escuela y la realidad cotidiana es brutal. Es fácil prever que la desigualdad social podría marginarlo y encaminarlo hacia situaciones de alto riesgo. La desigualdad social genera condiciones para que una buena parte de la población esté en una situación de riesgo, es decir, que crea las condiciones. Eso no quiere decir que toda la gente que está en situación de pobreza va a caer en la criminalidad, pero está en una situación de riesgo, puede conducir a la criminalidad y a la misma violencia. La misma desigualdad social crea una sociedad fragmentada, una sociedad muy estratificada, una sociedad donde la gente depende de la voluntad de una minoría que controla los recursos, ¿no? En ese sentido, hay funcionarios públicos o dirigentes políticos que controlan el poder, entonces no hay una democratización, ¿no? Entonces, en ese sentido, al haber esa concentración de recursos, genera las condiciones para que se dé la corrupción, es decir, no se garanticen derechos, ¿no? Cuando no se garantizan derechos, entonces eso puede conducir a que la misma población, la misma ciudadanía quede sujeta pues al poder de una minoría que es la que concede ciertos beneficios, ¿no? Pero al margen de la ley. Las políticas públicas llevan una orientación de reducir desigualdades sociales, ¿no? El Estado está llamado a administrar servicios públicos para crear espacios públicos. El tema de la inequidad, el tema de la injusticia social pasa por el hecho de tener un enfoque de desarrollo que privilegie a la persona como el centro natural de todo proceso de desarrollo, pero también pasa por el hecho de comprender ciertos procesos culturales que desafortunadamente pesan mucho sobre una sociedad. En ese caso, entonces, después tenemos que exigir, ya teniendo nosotros un marco legal, un marco institucional, pues que en ese marco institucional las instituciones tengan la suficiente fuerza por parte del Estado para que en sus planes de desarrollo de cualquier entidad estatal tenga como claridad los niveles de eficiencia, los niveles de eficacia, es decir, un gobierno que se vaya caracterizando por la gobernabilidad en los marcos de los indicadores que nos dan a nosotros el tema de gobernabilidad, en el sentido de que la gobernabilidad no entendida como lo entienden los políticos tradicionales nuestros, que entienden gobernabilidad como control. Yo controlo a un pueblo y tengo gobernabilidad porque ya las manifestaciones en las calles las logré detener, las reprimí, encarcelé, violé derechos humanos y no me importa. No, la gobernabilidad entendida como aquellos indicadores que me permiten a mí ir midiendo si yo voy teniendo mejores condiciones de salud, mejores condiciones de educación, más acceso al trabajo, instituciones fuertes por parte del Estado. Esos elementos, pues lógicamente nos dan a nosotros la posibilidad de impulsar un proceso de desarrollo nacional. Para
para eso yo debo de tener, además del marco legal, el marco institucional, debo de tener personas con un enfoque que me permita a mí decir que va a impulsar un proceso de desarrollo con un nivel de comprensión exacto y con un nivel de responsabilidad que le logre obtener resultados, porque al fin y al cabo podrá ser discursivo, declarativo. Ese funcionario, por lo tanto, esa funcionaria debe tener una visión, debe tener la capacidad de gestión, una capacidad que no solo tenga que ver con el tema de la honradez, sino con el tema de la competencia, con el tema de la capacidad. Es decir, el Estado pierde no solo por corrupción, pierde por incapacidad administrativa. Por lo tanto, esos factores asociados se convierten en elementos importantes para decir que son elementos fundamentales para poder ir saliendo del tema de la inequidad y la injusticia social. Viene del abandono que los gobiernos de turno han tenido con los programas sociales para la población. Aquí se ha abandonado todo lo que es programa social. Hoy el Estado no sabe, por ejemplo, si un niño en una aldea, en un municipio, en un caserío, en una colonia marginal está comiendo, si está yendo a la escuela, si tiene salud, si tiene vestimenta. Se ha abandonado totalmente. Hoy los partidos políticos, o mejor dicho, los que se dedican a la actividad política, una vez que llegan al gobierno, lo primero que hacen es ver cómo hacen sus negocios dentro del gobierno. Y desde el primer día de sus gobiernos empiezan los conflictos políticos con el grupo opositor, pero lo menos que hacen es preocuparse por los programas sociales para darle una mejor calidad de vida a la población. Lógico, estos niños abandonados en algún momento de la vida van a crecer, ¿verdad? Van a crecer sin educación, van a crecer sin una orientación y van a crecer pensando que la sociedad les debe algo. Entonces empieza el proceso de venganza contra esa sociedad que según ellos los ha abandonado. Entonces por eso es que vamos a ver esos niveles de criminalidad en el país. Después vendrá el Estado con su programa de represión, donde van a contratar más policías, van a contratar más armas, y lo que va a haber es un proceso de más violencia. Un sector que se niega a cumplir la ley y un sector que no entiende que tuvo que haber hecho muchas cosas antes de que esto pasara. Entonces por eso vamos a ver nosotros los niveles de violencia que actualmente vive el país. Muchas veces nosotros aceptamos sin mayor cuestionamiento que el problema de la violencia es un problema de pobreza. Sin embargo, pues tenemos un país vecino con niveles de pobreza iguales o inclusive mayores que Honduras, que no tiene los niveles de violencia que nosotros tenemos, que es Nicaragua. Entonces habría que empezar a responder a estos problemas o a las explicaciones no tan simplistamente. Eso tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que no es la pobreza la que causa la violencia. Eso está demostrado. ¿Por qué? Porque al decir que la pobreza causa la violencia estamos estigmatizando a los pobres. Es como cuando aparecen jóvenes muertos, atados, y simplemente pues la policía no investiga, el sistema de justicia no investiga, y simplemente se dice que esos jóvenes andaban en malos pasos. Eso es estigmatizar la pobreza. Entonces hay que romper esos muros, empezar a explicar los problemas de otra manera. La pobreza no es la causa de la violencia. Y nosotros tenemos un país vecino que nos está diciendo eso desde hace mucho tiempo, con estadísticas en los años 80 muy abajo de las tasas mundiales de violencia en Nicaragua, y en los años 90 con tasas bastante bajas en relación a todos los países del norte, que Guatemala, Honduras, El Salvador. Porque mientras nosotros en los años 90 íbamos creciendo de tasas de 30 muertes por 100.000 habitantes, hoy tenemos una tasa de 77 muertes por 100.000 habitantes. En todo ese periodo de los 90 creció, y del 2000, toda la década del 2000 ha crecido enormemente la violencia. Entonces, el problema no es un problema de pobreza, el problema es la desigualdad social y la estructura de oportunidades, sobre todo para los jóvenes, estructura de oportunidades en educación. Pero si usted ve las respuestas son reactivas e inmediatas. No se tratan los problemas de fondo, sino que se busca, como el problema se ha politizado tanto, se buscan respuestas inmediatas. Ese sería como otro elemento importante, digamos, entender por qué nosotros hemos llegado a estos niveles de violencia. Al regresar, un joven se esfuerza durante una semana para obtener algo de dinero para que su madre se pueda transportar al hospital para recibir atención médica.
pero al llegar al centro asistencial recibe una respuesta desalentadora. Continuamos. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia consiste en reconocer a los demás el derecho a que se respete su persona e identidad. En otras palabras, consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de culturas, de nuestras formas de expresión y de ser humanos. Tolerancia no es lo mismo que indiferencia. Es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos y las libertades de los demás. Sin tolerancia, la paz no es posible. Evitemos actitudes intolerantes. La intolerancia tiene su origen en la creencia de que el grupo, sistema de creencias o modo de vida propio es superior al de los demás. Esto provoca violencia, conflictos y hasta guerras. Estos son algunos síntomas de intolerancia. Usar un lenguaje despectivo, burlarse de otros, crearnos prejuicios, usar estereotipos, culpar a otros, discriminar a personas diferentes, ignorar a alguien, intimidar, hostigar, reprimir, no respetar símbolos y cultos, negar el acceso a la participación a personas o grupos, segregar a personas de diferente raza, sexo o religión. Sin tolerancia, la paz no es posible. Continuamos. María Cristina Zambrano es una adulta mayor. Desde la colonia El Porvenir, en las inmediaciones de la colonia Soto y el barrio El Chile, doña María partió a las 4 de la mañana en busca de tratamiento médico al Hospital Escuela. Mi hijo vino y me dijo, mami, me dijo, usted está bien mal, vaya a consulta. Sí, le digo, voy a ir, le digo, conseguirme algo, le digo, si quiero unos 50 pesos. Sí, mami, me dijo, me lo dio en la noche, para que fuera otro día en la mañana. Entonces llegué, me apuntaron, me dijeron que esperara al doctor Borja, que él era el que me iba a ver. Cuando yo llegué a la clínica del doctor, me dijo el doctor que yo no había bajado nada de la enfermedad que yo tenía y que mi enfermedad era bien peligrosa y que no había medicina allí y que comprara la medicina. Me hacían todas desesperadas, a ver por qué, porque no tengo de dónde ni de qué echar mano para decir voy a comprar este medicamento. Nada. Todos los problemas le vienen encima a uno. Peor cuando uno no ha tenido un respaldo de alguien, de quien le ayude a uno, nada. Porque la verdad es cierto que yo tengo mis años, yo ya estoy vieja, pero para mí, yo siento que no porque esté vieja yo voy a tirarme, ¿me entiende? A que ya no quiero yo tener nada. No, yo siempre mi futuro lo sigo adelante. ¿Quieres seguir viviendo? Sí, yo sí. Por voluntad de Dios, que Él me dé más vida para seguir adelante. Porque Él es primero, Dios es primero. Que no hay, nunca hay. Porque simplemente, mire, ahora que yo he ido para esas pastillas caras que yo compro, no ha habido. Nunca me las han dado. Siempre me ha tocado así. Mire, por ejemplo, ahorita estoy sin nada, no he tomado nada porque no las he comprado. Y Él me dijo que de ese día que yo llegué aquí, yo siguiera tomando. Que al terminarlas yo eso, fuera a, verlos, a hacerme los exámenes y que a los 7 días fuera a reclamar examen. Me dijo el doctor a mí. Que me dijeran, pues hay medicamentos y ya no la va a comprar. Que hay medicamentos. Es lo bueno que uno quiere, uno de pobre. Que siquiera pastillas para el dolor de cabeza, porque a medianoche le pega un dolor de cabeza, y si no tiene el piste, que valen esas ibuprofeno, parece que valen $2.50 acá, cada una. Ayer simplemente yo compré una, me la tomé porque no aguantaba el dolor de cabeza. Y yo le dije al doctor, le digo, mire, le digo que yo siempre que vengo, le digo yo, me recetan, le digo que si hay un sobrecito, le digo, de esas ibuprofeno, le digo, para el dolor de cabeza. No, dijo que no me dio nada. Salí, así como entré. Su historia se repite una y otra vez, a diario, en otras personas.
calles no tienen condiciones adecuadas. Si usted puede ver, esta calle hemos metido solicitudes, proyectos a los que se postulan de diputados y todos cuando andan en propaganda. Dicen, hagan los proyectos, llévenmelos a mis manos, llévenlos a la oficina. Se les lleva y hasta el momento pasó la propaganda y estamos en las mismas condiciones y ellos prometieron que iban a componer y no componen nada. Y no hay esperanza, ni hay quien diga, como cuando andan en las propagandas, que vienen a visitar, porque caminan visitando. No hay quien diga, pues vamos a volver a visitar, ya pasó, ya ganamos las elecciones, vamos a volver a llegar para ver qué necesitan y así darle pues la respuesta necesaria que ellos necesitan. No hay nada. ¿Usted cree, doña María Félix, que esto podría cambiar? Puede cambiar si en realidad los grandotes, estamos hablando de los grandotes, ya sabe usted lo que es la diferencia de un grande y un bajo, ¿verdad? Los grandotes se ponen la mano en la conciencia y que ellos en realidad cumplan con aquella promesa que dicen primero los pobres. Y primero los pobres quiere decir que primero van a subsidiar a los pobres para después lo demás. En la práctica, entonces yo le decía a usted que todo profesional tiene que llevar dos cosas compaginadas, la práctica y el conocimiento. Si tiene conocimiento, lo piensa, concibe todas esas necesidades que tiene el pueblo, pero no lo lleva a la práctica en el desarrollo de su quehacer profesional, nada estamos haciendo. Eso ha existido toda la vida, que el que tiene más galillo traga más pinol, dice el dicho, ¿verdad? El que tiene más dinero, por decirlo con otra forma, el que tiene más dinero tiene condiciones para subsidiar sus necesidades. El pobre siempre tenemos que estar esperanzada a que nos den cuando quieren, cuando pueden y lo que quieran dar. El modelo económico que yo conciba para un Estado, lógicamente va a tener una repercusión dentro del Estado. Solo hay que ejemplificar en el caso, por ejemplo, de la Constitución de la República. La Constitución de la República nuestro, en su texto, dice de que se puede promover el desarrollo social, la equidad social en el país y que el centro del desarrollo es la persona humana. Bajo ese concepto, bajo esas percepciones, uno podría decir, se prohíbe el oligopolio, ¿verdad?, el monopolio, y se establecen varias figuras que uno podría decir las normas constitucionales nos dan el parámetro a nosotros para tener un enfoque social en el tema económico. Sin embargo, uno revisa toda la legislación secundaria en el país y se da cuenta que es una legislación que privilegia la privatización, cuando la Constitución de la República establece claramente que las instituciones estatales deben de proveer de la responsabilidad necesaria para poder tener acceso a la educación, a la salud, ¿verdad?, y no privatizar estos sectores. El Estado, por lo tanto, tiene una responsabilidad muy fuerte ahí. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que la legislación secundaria pese sobre la Constitución de la República cuando la Constitución debe de ser el marco fundamental y sobre el cual debemos de regirnos? Y sucede que el modelo económico que se aplica es un modelo económico contrario a las normas constitucionales. Entonces, un modelo concebido como el modelo neoliberal, en el que establece la empresa como fin último y no la persona como fin último, en el que establece el crecimiento económico más allá del beneficio social que cause, realmente se convierte en un impacto hacia la población hondureña que genera desigualdades sociales, genera más ricos sin importar que la pobreza aumente en el país. Por lo tanto, esos niveles, lógicamente, de un sistema económico que margina, que excluye, que no tiene en su planteamiento la posibilidad de generar mejores o igualdad de condiciones en una población, pues lógicamente, como consecuencia, lo que le va a tener es mayores desigualdades. Gente más rica con una sociedad donde su plataforma es mucho más pobre. Es importante tomar en cuenta una cosa. El sistema económico es un sistema económico que genera desigualdad, genera inequidad. Por lo tanto, genera exclusión social. La exclusión social produce marginalidad social. La marginalidad social orilla a las actividades informales, desde las actividades económicas, comerciales, hasta las actividades delincuenciales.
¿Cómo será vivir en Honduras en 10 o 15 años si no se implementan políticas para atender la inequidad social? Continuamos. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia consiste en reconocer a los demás el derecho a que se respete su persona e identidad. En otras palabras, consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de culturas, de nuestras formas de expresión y de ser humanos. Tolerancia no es lo mismo que indiferencia. Es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos y las libertades de los demás. Sin tolerancia, la paz no es posible. Evitemos actitudes intolerantes. La intolerancia tiene su origen en la creencia de que el grupo, sistema de creencias o modo de vida propio es superior al de los demás. Esto provoca violencia, conflictos y hasta guerras. Estos son algunos síntomas de intolerancia. Usar un lenguaje despectivo, burlarse de otros, crearnos prejuicios, usar estereotipos, culpar a otros, discriminar a personas diferentes, ignorar a alguien, intimidar, hostigar, reprimir, no respetar símbolos y cultos, negar el acceso a la participación a personas o grupos, segregar a personas de diferente raza, sexo o religión. Sin tolerancia, la paz no es posible. Continuamos. Combatir la pobreza y las desigualdades es clave para mejorar la convivencia en Honduras. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la desigualdad social en nuestro país concluyó que la inequidad en el ingreso muestra una fuerte asociación con el crimen violento. El desempleo motiva el crimen. La relación entre inequidad y homicidios poseen un conjunto de factores intervinientes tales como el desempleo, privaciones económicas, frustración y desintegración social. El análisis de la violencia juvenil ligado a la exclusión social, política, económica, se ubica en el centro del problema. La principal conclusión a la que han llegado investigadores es que la violencia de las pandillas juveniles no es el resultado de conductas sin sentido o irracionales, sino que es una respuesta a las necesidades y dinámicas que hayan por vivir en situación de exclusión social. La violencia de las pandillas se transforma en un instrumento de comunicación. La exclusión, la marginación tanto de la educación como principalmente del acceso al trabajo y en especial al trabajo digno son uno de los incentivos para que los jóvenes se agrupen en organizaciones que les otorguen identidad y protección. La desintegración familiar pasa fundamentalmente porque muchos padres de familia migraron y dejaron a los hijos con los abuelos o de repente con un hijo mayor, un hijo, digamos, un hermano, sería en este caso, de 15, 14 años que se tuvo que hacer responsable de 3 o 4 jóvenes que estaban detrás. Entonces, el papel integrador de la familia es fundamental. El papel integrador, digamos, la socialización dentro de la familia. Muchas experiencias de jóvenes que no se vinculan a las maras y pandillas con la misma intensidad tiene que ver con el papel que asumen los padres, con las redes que se dan a nivel de la comunidad del barrio, para que evitar que estos jóvenes realmente sigan esos pasos de la criminalidad organizada, de jóvenes en pandilla, que ahora el problema es mucho más grave, porque si bien hace 10 años, 15 años, de repente ustedes tenían un problema de pandillas, donde se comenzaba con actividades delictivas de menor rango, si se puede decir, usted está frente a un problema de criminalidad organizada hoy en día. Entonces, recuperar a ese joven cuando ya pasó los límites, cuando ya delinquió en actividades más graves, es mucho más difícil.
que empezar a trabajar con ese joven antes de que llegue a esos niveles de delito, ¿verdad? De delito más peligroso. Bueno, la solución a la inequidad parte del hecho de poder tener un enfoque de desarrollo que efectivamente pueda ver a las personas como el centro fundamental de toda política de Estado. Además, parte del hecho también de tener gobiernos altamente comprometidos con el desarrollo, altamente comprometidos con la población y no con intereses mezquinos, parte del hecho de tener un enfoque en el desarrollo económico que nos permita a nosotros brindar las posibilidades de que las personas tengan el acceso a los instrumentos necesarios para impulsar una condición de vida más digna. Y de ahí parte del hecho de tener la posibilidad de no solo tener el acceso a la tierra, sino también el equipo necesario para hacer producir esa tierra, es decir, la asistencia técnica, el financiamiento, y luego de eso, pues parte también del hecho de tener un mercado justo, en el cual el caficultor, el agricultor, el industrial puede efectivamente tener un trato en el que al final pueda salir ganando y no perdiendo. Pero en ese marco también hay que ver el tema de los derechos de las mujeres. En el marco del desarrollo hay que plantear en estos temas de la inequidad, de la injusticia social, el hecho de que las mujeres son desafortunadamente el sector que más pesa a la pobreza. Es decir, algunos han llamado incluso la feminización de la pobreza, en el sentido de marcar con claridad que las mujeres, al tener esos niveles de desigualdad en la sociedad, incluso llegan a tener condiciones más desiguales que los hombres pobres. Por lo tanto, el acceso a la riqueza por parte de las mujeres se convierte en un elemento que pesa mucho en una sociedad. Un gobierno, un Estado que no planifica en función de tener en claro que las mujeres son un sector fundamental de la sociedad y que todo plan de desarrollo debe tener a las mujeres como punto central y comprender desde la cultura, no, más allá incluso de la educación, que hay que entender que hay factores culturales que pesan para que el desarrollo de las mujeres no se dé con propiedad y que el Estado debe tomar ciertas medidas para brindarles no solo el acceso a los derechos civiles y políticos, sino también a los derechos económicos. Y en este sentido hay que materializar esos derechos. Es decir, que las mujeres no basta solo con que las nombremos y que ya no solo digamos los compañeros y las compañeras o padres y madres de familia, sino pasa por el hecho también de que tengan acceso a la riqueza en el país, que puedan ser protagonistas directas del desarrollo nacional. En primer lugar, de parte del Estado, ¿no? Hacer políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades sociales. También la otra, que es parte de las mismas raíces, como decimos, de la criminalidad y de la violencia, el tema de la crisis, crisis de legitimidad del mismo sistema político. Eso significa que los políticos y los nuevos políticos que vayan surgiendo deben encantar a la ciudadanía, porque la ciudadanía está en un desencanto político. Entonces deben generar propuestas políticas que vayan orientadas a que la gente considere que es importante participar en el mismo sistema político, ¿no? Para generar políticas públicas. Según estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el tema de las maras muestra de mejor manera que cualquier otro tipo de violencia y criminalidad el vínculo con la exclusión y la falta de empleo, así como una débil cohesión social. Pensar en Honduras a corto y mediano plazo genera incertidumbre en la mayoría de la población. Se acumula el temor y el desencanto. Miles emigran cada año al exterior o mudan de residencia en un movimiento migratorio intenso. Las cifras de la violencia, 2002-2003 hay una tasa de 33 muertes por 100.000 habitantes. Esa tasa es elevada con respecto al mundo, porque usted tiene tasas de 8.8 muertes por 100.000 habitantes. Estamos hablando de 2003, 2004. Hoy, en el 2010, tenemos una tasa de 77 muertes por 100.000 habitantes. Y tenemos tasas en ciertas regiones sumamente elevadas. Entonces, usted está hablando de un margen que de 8 años, donde se ha llegado. Imagínese lo que va a pasar dentro de 10, 15 años.
si no se toman las medidas adecuadas. Y las medidas adecuadas deben de ser de corto, mediano y largo plazo. Y en esa estrategia, la prevención, el trabajo con los jóvenes, la estructura de oportunidades, sobre todo educativas y de empleo, de ingresos para las familias es fundamental. Hay zonas en barrios y municipios en el país donde la legalidad no funciona, donde la misma policía tiene miedo de entrar, ¿sí? Porque la seguridad ya empieza a ser un problema de jóvenes o de maras o de gente que esté en el narcotráfico, ¿sí? Porque controlan los territorios. Entonces está hablando de un Estado donde no puede garantizar condiciones mínimas de seguridad a las personas y donde el control de la fuerza la tienen estos grupos, jóvenes, o sea, personas en maras y personas que están en narcotráfico fundamentalmente. Entonces, el problema ahí está. Las respuestas ante la violencia común y del crimen organizado hasta ahora son tan inefectivas como las estrategias de combate a la pobreza o reducción de las desigualdades. Buen ejemplo usted lo pudiese tener en los márgenes de los porcentajes de delincuencia común. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que tenemos a un fuerte número de personas abocadas a actividades delincuenciales, y estos, si vemos el origen de los mismos, no han tenido formación, tampoco oportunidades de empleo como para poder satisfacer sus necesidades básicas. Entonces han sido absorbidos por delincuencia común en sí y grupos específicos como crimen organizado o las mismas pandillas que proveen una especie de protección para estas personas y brindan determinados beneficios a los cuales ellos acuden. Con tasas de homicidio equivalentes a las de un país en guerra, Honduras requiere con urgencia políticas efectivas que promuevan la cohesión social y reduzcan las desigualdades. Este fenómeno social extiende el círculo vicioso de una sociedad hondureña cada vez más inequitativa y segmentada, lo que facilita comportamientos violentos, y con ello se truncan oportunidades para el desarrollo humano y de país. En una sociedad con grandes desigualdades, en lugar de potenciar a las personas, se les reduce sus capacidades. En lugar de limitar los riesgos, los aumenta. En vez de fomentar la cooperación, incrementa la desconfianza. Hoy no se enseña a los niños a tener precaución. Hoy se les enseña a tener miedo. ¿Puede una nación aspirar al desarrollo bajo esas circunstancias? ¿Puede quedar la responsabilidad de encontrar respuestas en las mismas personas e instituciones que han fracasado hasta ahora? ¿Debe la ciudadanía recluirse en su papel de víctima a la espera de ayuda? ¿O debe tomar el protagonismo para exigir una sociedad más justa y segura?